Bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy el programa va a ser un poco diferente. Normalmente cuando nos sentamos aquí lo hacemos para hablar de una película coreana, de un K-drama o de un estreno, o un poco lo que se cruza en nuestro camino ese día. Y hoy en realidad vamos a hablar de todo eso, pero desde otro lugar. La cuarta misión del K-Influencers Academy nos pide que enseñemos nuestra Corea. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuál es mi Corea? Podríamos hablar de cine, podríamos hablar de K-dramas o podríamos hablar de historia. Y podría hablar de todos esos lugares, costumbres y personajes que he ido descubriendo durante todos estos años. Pero creo que mi relación con Corea se entiende muchísimo mejor si os enseño lo que hacemos aquí semana tras semana en Bienvenidos a Dramaland. Porque estamos acercándonos ya a los 500 programas en directo. YouTube está siendo todo, todo un reto. Son 500 noches con Joana y con Johnny, más de un año y medio de nuestras vidas sentadas delante de la cámara. Y se dice pronto, pero cuando pienso en esa cifra todavía me quedo un poco perpleja de que hayamos llegado hasta aquí, porque detrás de cada programa hay muchas horas de trabajo que normalmente no se ven. Hay una película, hay un drama, hay muchas horas de visionado, hay libretas llenas de notas, búsquedas históricas, hay investigación sobre cultura coreana y sobre todo hay preguntas que empiezan siendo muy pequeñas y que terminan llevándonos muchísimo más lejos de lo que imaginábamos en un primer momento. Pero sobre todo hay algo que para nosotros es fundamental en el programa y es la conversación. La semana realmente no empieza el lunes. Si empezásemos a trabajar en el programa del martes a comienzos de semana, nunca llegaríamos a tiempo. Las películas y las series las programamos con meses de antelación. Elegimos la película o el drama del que vamos a hablar y pensamos en si va a despuntar o no dentro de Dramaland, en si va a agradar a quien nos escucha y sobre todo en la fecha en la que va a llevarse a cabo el programa, porque como bien sabéis, Halloween y Navidad tienen su propia temática y eso siempre afecta al calendario y mucho. Conforme llega la fecha y cuadrándonos nuestros horarios de trabajo y de vida personal, procedemos a ver el K-drama o a ver la película y, por supuesto, a tomar nota. Y es entonces cuando comienza otra parte que para mí es casi tan importante como el propio visionado, que es la investigación. Porque a mí me cuesta muchísimo, muchísimo ver una película coreana y quedarme solamente con me ha gustado o podría haber estado mejor. Hay que saber qué hay detrás. Si aparece un acontecimiento histórico, pues quiero saber qué ocurrió realmente. Y si estamos ante un sagueo, quiero saber en qué momento de la dinastía nos encontramos, quién estaba gobernando, qué conflictos había, qué elementos son históricos y cuáles han sido creados para la ficción. Porque sí, se inventan muchas cosas y es lo normal, porque es una ficción, es para la tele, pero también hay mucho de verdad y mucho de realismo y de acontecimiento histórico que ocurrió que nos puede permitir pues, crecer en nuestros conocimientos y también crecer en nuestra empatía hacia la sociedad en la que a día de hoy vivimos. Entonces, si aparece una costumbre que no conocemos, buscamos de dónde viene. Si hay una determinada relación jerárquica entre los personajes, queremos entenderla. Y, por supuesto, si vemos un ritual, una comida o una prenda, una expresión o una forma determinada de dirigirse a otra persona, probablemente acabemos investigándolo también. Y si es comida, pues probablemente cocinándolo también. Porque muchas veces una película o un drama te cuenta más de lo que a primera vista puede parecer. Y ahí me parece a mí que algo muy interesante del programa es esa búsqueda histórica que nosotros hacemos y ese compartirlo y ponerlo en común con toda la gente que se une al programa. Porque como ya sabéis, Corea tiene una historia complejísima, incontables dinastías, complejos tiempos de colonización, cruentas guerras, la división de un país en dos, dictaduras, crisis económicas, transformaciones sociales enormes y además todo esto en muy poco tiempo. Y todo eso aparece constantemente en el cine y en las series que vemos. Y a veces lo hace de manera evidente y otras de forma sutil, con detalles. Quizá en cómo se comporta una familia, en la relación entre generaciones, en determinadas formas de entender el trabajo, por supuesto en la presión académica, en las relaciones entre hombres y mujeres, en la memoria, en los silencios. Y ahí quizá es donde más me interesa a mí ahondar, ¿no? A mí, a Joana, a Johnny, porque muchas veces no es tanto aquello que una película está diciendo de manera explícita, sino en lo que deja de mostrar. Porque Bienvenidos a Dramaland realmente no es un programa de historia o de costumbres coreanas, es un programa sobre cine y series, por lo que hablar de cómo está rodada, de la fotografía, del montaje, se supone lo principal, aunque a nosotros a veces pues, nos vayamos por otros derroteros y tiremos más hacia la parte histórica, social, cultural.
Pero bueno, si nos tenemos que quedar en esa parte más cinéfila, por así decirlo, en esa creación de contenido, nosotros hablamos muchísimo de esa fotografía, como hemos dicho, del color, del montaje que pueda tener, de la dirección. Y sí, por supuesto, también hablamos de las bandas sonoras. Nos encantan las bandas sonoras de Dramaland. Casi tanto como los actores y las actrices y los atrevidos guiones. Y todo eso somos capaces de condensarlo en 1 hora y poco. Y quizá sea ya la magia de los casi 500 directos, y esa es una de las cosas que más me gusta de preparar cada programa, que nunca exactamente sé dónde vamos a terminar, ni a qué hora, ni cuándo, ni en qué periodo histórico va a terminar la conversación, ¿no? Y esa es quizá la cosa más fascinante de crear Bienvenidos a Dramaland, y quizá la que más disfrutamos, puede que también la más interesante sea la de descuartizar guiones. Porque, como bien sabéis, nosotras no nos limitamos a decir este guión funciona o no. Nos encanta desmontarlo, pensar en qué habría ocurrido si una decisión hubiese sido diferente, qué personaje necesitaba más espacio, dónde creemos que una historia ha perdido fuerza, qué trama habría podido desarrollarse mejor, qué habríamos eliminado, qué habríamos añadido. Vamos, que rehacemos el guión, y eso nos pasa muchísimo porque hay veces que sentimos que los actores están para hacer anuncios de chicle y sencillamente y sinceramente todos sabemos que Hyun Bin da para mucho más que solo para eso. Entonces, es cierto que empezamos el programa y lo hacemos con unas expectativas, lo hacemos con un guión muy claro, con un trabajo de fondo hecho, pero de pronto alguien suelta. Imagina que en lugar de hacer tal, hubieran hecho cual. Y tú dices, ya está, se acabó todo el trabajo de esta semana, de este mes pasado, por la ventana, porque tenemos conversación para 1 hora más, porque ahí es realmente donde empiezan a aparecer las posibilidades de este programa, en qué habría ocurrido si este personaje hubiese tomado otra decisión. ¿Qué serie es la que hemos visto nosotros y cuál es la serie que han visto las personas que se unen por el chat, que se unen por Twitter, que se unen por Instagram, ¿no? Eh, si yo hubiese llegado antes a ese punto de la serie que esa persona me está diciendo, ¿qué serie habría visto yo? ¿Qué serie habría disfrutado? ¿Me habría gustado más? ¿Me habría gustado menos? Y si ese personaje no se hubiese muerto, ¿qué habría pasado? Y si se hubiese contado desde otro punto de vista, ¿qué tipo de serie habríamos tenido, no? Para mí, esa es realmente la parte más divertida de hacer Dramaland, porque no se trata solo de criticar una película, se trata de entender cómo está construida, de ver qué piezas funcionan, cuáles no, y qué ocurre también, y eso quizás sea una de las cosas más interesantes, qué ocurre cuando empiezas a moverlas, porque la idea está ahí, pero quizá había otra película posible dentro de ese guión que nosotros estamos disfrutando o que nos han traído a pantalla, y nos encanta buscar el que podría haber sido. Porque ahí además aparece una de las mejores cosas de hacer el programa en directo, porque yo puedo llevar 20 páginas de notas, pero obviamente después de mucha investigación, si alguien describe algo en el chat en lo que yo no había pensado, pues cambia por completo la conversación y mi idea de lo que yo llevaba planteado decir, contar o entender sobre esa película o sobre ese drama. Porque Bienvenido a Dramaland no es una clase y tampoco queremos que lo sea. Yo no quiero sentarme aquí y decir, esta película significa esto y ya está. Es todo lo contrario. Queremos decir, nosotras hemos visto esto. ¿Y vosotras qué habéis visto? Y bueno, ya sabéis quiénes lleváis por aquí tiempo con nosotros, que Joana y yo coincidimos mucho. A otras veces no coincidimos nada. Y yo ni veo una serie totalmente distinta al resto, así que quizá el personaje que a mí me funciona, a otro no. El final que yo cambiaría, otro lo adora. Y interpretar una escena tiene tantos sentidos, o una escena puede tener tantas interpretaciones como personas estamos en el chat, ¿no? Y esa quizá y probablemente sea la esencia más clara de Bienvenidos a Dramaland. Porque puede que alguien que está en el chat, que haya visto algo completamente diferente y que difiera de lo que yo estoy diciendo, se ponga a comentar qué significa para esa persona, qué significa para él, para ella haber visto esta serie, la magnitud que ha podido tener o la cercanía que ha podido tener el guión con sus vivencias personales. Y puede también que alguien aporte un dato que nosotros no conocemos, o que haya vivido en Corea y que nos aporte una perspectiva que es imposible que nosotras gestionemos desde la distancia, ¿no? De vivir en nuestros países. Entonces, toda esa conversación es lo que convierte para mí el directo en algo realmente vivo,
porque yo puedo llevar preparado el programa, pero el programa nunca termina siendo exactamente el que había preparado. Es la gente que he conocido grabándolo realmente la que hace que después de casi 500 programas tengamos algo asentado y algo que no queremos perder nunca. Porque hemos hablado de cine, de muchísimo cine, también de historia, de política, de feminismo, de relaciones sociales, de educación, de trabajo, de familia, de identidad, de memoria, de cómo cambia un país, de cómo cambia Corea, de cómo cambian nuestros propios países, también de cómo cambia nuestra manera de verlo a medida que vamos conociendo mejor el panorama surcoreano. Y a veces incluso empezamos un programa pensando una cosa y terminamos con otra completamente distinta en mente. Y poder cambiar de opinión, poder escuchar otra interpretación y poder decir, pues mira, no lo había pensado así. Y que alguien de fuera, alguien que ni siquiera has visto nunca, pueda unirse al chat y sentirse cómodo y sentirse partícipe y estar como en casa y querer venir a hablar con nosotras, a debatir, a recomendar películas, a plantearnos dudas, a plantearnos también preguntas a nosotras con las que nosotras mismas reflexionar y sobre todo a construir teorías, a desmontar finales y a rehacer historias, es la esencia de Bienvenidos a Drama. Y es verdad que en Bienvenidos a Drama hablamos muchísimo, a veces demasiado. Nos reímos, debatimos, nos equivocamos, buscamos cosas en directo, cambiamos de opinión en directo, volvemos a la opinión que teníamos y volvemos a cambiar para cuando llevamos 1 hora y cuarto de programa, rehacemos películas enteras, creamos segundas temporadas que probablemente jamás existirán, destrozamos segundas temporadas que por desgracia sí existen, salvamos personajes, matamos a otros, cambiamos finales y podemos pasarnos 20 minutos explicando de por qué una decisión del guión nos parece maravillosa o 20 minutos diciendo que quizás se lo podían haber ahorrado. Porque creemos que Dramaland es todo eso y queremos convertir todo lo que viene de Corea en una enseñanza y sobre todo en darnos cuenta de que amar el cine coreano, de que amar las series coreanas también significa poder ser críticos con él. Decir cuándo funciona, cuándo no. Cuando una película tiene una idea extraordinaria y cuando no se sabe, cuando no han sabido desarrollarla. O cuando un drama crea momentum y tú tienes el paraguas, está lloviendo o se agacha y le ata los cordones o se la pone a cucurumbillas. Cuando un personaje está maravillosamente escrito y cuando el guión no sabe qué hacer con él. La idea puede estar ahí, pero hay veces que no se llega y se puede criticar y se puede explicar el por qué no nos gusta, porque nada es perfecto y tampoco podemos mitificar la Corea del Sur que tanto nos gusta, ¿no? Y a la que tanto nos acercamos. Y hablar de eso también forma parte de disfrutar del cine. Cuando comenzó Bienvenido a Dramaland, jamás imaginé que llegaríamos a estar aquí, 500 programas, ni que Corea tampoco terminaría, ¿no?, ocupando una parte tan importante de mi vida, ni como reseñadora, ni como profesora, ni como historiadora, y mucho menos como espectadora, porque obviamente sigo siendo eso, es lo primero que soy, ¿no?, una espectadora, y todo lo que he aprendido, lo que he mejorado, los conocimientos que he adquirido y que ahora soy capaz de transmitir también. Esa espectadora que se sienta delante de una pantalla y que espera que una historia la sorprenda. Yo sigo siendo esa persona. Lo que pasa es que cada vez somos esa persona un poquito más exigente, un poquito más duro, un poquito más crítico, porque sabemos que se puede llegar, porque hemos visto productos que están en el top 200, ¿no? Porque hay tantas series y tantas películas que nos gustan que el top ya de en 10 se queda muy corto. Pero es verdad que cuando descubro ese tipo de película o cuando me encuentro con todo lo contrario, con algo que me decepciona, quiero hablar de ella. Quiero saber qué ha pensado la persona que está al otro lado del chat. Quiero saber qué le ha parecido a Joanna, si Johnny de verdad se ha aburrido, o si ha reído, o si ha llorado. Y quiero investigar lo que no conozco. Quiero entender de dónde viene. Quiero discutir las decisiones creativas que ha podido tener todo el equipo a la hora de grabar. Y también probablemente quiera cambiarle alguna cosa al guión, porque delicados somos y un rato. Así que si hoy alguien me preguntara cuál es mi Corea, creo que mi respuesta sería esta. Mi Corea es las películas que todavía me quedan por descubrir, los dramas que todavía no he visto, los periodos históricos que todavía tengo que investigar, las costumbres que todavía no entiendo, pero sobre todo mi Corea es las personas con las que puedo compartir todo eso. Es quienes llevan años entrando en nuestros directos, quienes llegan por primera vez, quienes nos recomiendan películas,
quienes nos contradicen, quienes construyen teorías imposibles con nosotros y sobre todo es quien rehace un final desde el chat. Esa es de mis personas favoritas. Porque quienes aparecen una semana, vuelven a la siguiente y poco a poco terminan formando parte de la familia que es Bienvenidos a Dramaland, es realmente mi Corea, porque es la forma en la que yo tengo de estar cerca de una cultura, de una historia, de un país que está a tantos miles de kilómetros de mi casa. Después de casi 500 programas, creo que he entendido algo, que lo importante no es solo todo lo que podemos descubrir sobre Corea, sino las conversaciones que nos ha permitido y que nos permite tener día a día. Así que si has llegado hasta aquí porque te gustan los K-dramas, bienvenida. Si te gusta el cine coreano, bienvenida. Vas a pasártelo genial. La selección es muy interesante. Si te interesa la historia, bienvenida, porque vamos a aprender juntas. Y si tienes curiosidad por la cultura coreana, bienvenida. Vas a hartarte de recomendaciones. Esto es Magacinema, esto es Bienvenidos a Dramaland, son 500 programas, seguimos investigando, seguimos descubriendo, seguimos debatiendo y, por supuesto, seguimos reescribiendo guiones. Nos vemos en el próximo directo. ¡Año!